para que su hijo se convirtiera en un prestigioso doctor. Una madre le hizo creer durante años que su educación se pagaba con una herencia inagotable, pero la verdad era mucho más oscura y dolorosa. Mientras las manos de su hijo aprendían a sostener un bisturí para salvar vidas, las manos de ella aprendían a soportar la humillación en el lugar más insospechado. Esta es la historia del sacrificio secreto de una madre, la ceguera de un hijo agradecido y el día en que él descubrió el verdadero y desgarrador precio de su carrera. Quédate hasta el final, porque esta historia te cambiará la forma de ver el amor. En la pequeña casa de adobes blancos, al final de la calle de los Cerezos, el aroma a café de olla y a canela se mezclaba siempre con el murmullo de una máquina de coser. Era el universo de Esperanza y su hijo Miguel, un universo humilde pero lleno de una calidez que ninguna riqueza podría comprar. En la pared de la sala, junto a un calendario del año de 1998, colgaba el único retrato de su difunto esposo, un hombre de mirada buena cuya sonrisa parecía seguir vigilando y protegiendo a su familia desde el más allá. Aquella tarde, el aire no olía a fiesta. Miguel, un niño de apenas 10 años con unos ojos demasiado serios para su edad, había vuelto en silencio de la calle. Él y su madre venían de llevarle un caldo de pollo a don Anselmo, el carpintero, un vecino al que la tos y una fiebre persistente lo consumían desde hacía semanas. El niño se sentó a la mesa, sus pequeñas manos entrelazadas, su mirada fija en las vetas de la madera. Esperanza, mientras guardaba su rebozo, observó la quietud de su hijo. Conocía esa mirada, era la mirada de un niño que estaba tratando de entender las injusticias del mundo. Se sentó a su lado y le acarició el cabello. ¿Qué tienes, mi amor?, le preguntó con voz suave. Miguel levantó la vista, y sus ojos estaban llenos de una pregunta que era más grande que él. Mamá, ¿por qué don Anselmo tose así? ¿Por qué se queja de que le duelen los huesos? El doctor del pueblo de Al Lado vino la semana pasada, pero mi tía dice que le cobró mucho y solo le dio unas pastillas que no le sirvieron de nada. Esperanza suspiró. Era la dura realidad de su pueblo, un lugar donde la gente era rica en bondad, pero donde una enfermedad grave era una sentencia. A veces, las medicinas no son suficientes, hijo, explicó con cuidado. Y los buenos doctores están en la capital. Cuesta mucho dinero ir hasta allá. Miguel se quedó pensando, su ceño fruncido. Miró sus propias manos pequeñas, y luego las de su madre, unas manos siempre ocupadas, ya fuera en la masa, en la costura o en una caricia. No es justo, dijo en un susurro, no es justo que la gente buena sufra solo por ser pobre. Se hizo un silencio, y en ese silencio, una idea, una semilla, germinó en el corazón del niño con la fuerza de una revelación. Se puso de pie, y aunque era pequeño, su postura se llenó de una solemnidad impropia de su edad. Miró a su madre con una determinación feroz. Cuando yo sea grande, voy a ser doctor, mamá, declaró. Su voz era firme, clara, sin un atisbo de duda infantil. Y voy a ser el mejor, y voy a volver aquí, a nuestro pueblo, y voy a curar a don Anselmo y a todos los que se enfermen. Y nadie, mamá, nadie en este pueblo va a sufrir nunca más por no tener dinero para pagar. Yo los voy a curar, te lo juro por la memoria de mi papá. Esperanza sintió que el corazón se le detenía y luego se le desbordaba de un orgullo tan inmenso que le quemó los ojos. Vio en su hijo el reflejo del hombre bueno con el que se había casado. Vio la promesa de un futuro que nunca se había atrevido a soñar, pero también sintió el vértigo de la realidad. Sabía lo que costaba una carrera de medicina. Sabía que era un sueño imposible para una costurera viuda de un pueblo olvidado. Miró el retrato de su esposo en la pared, como pidiéndole permiso, como pidiéndole fuerzas. Luego, se arrodilló frente a Miguel para que sus ojos quedaran a la misma altura. Le tomó el rostro entre sus manos. Y yo, hijo mío, dijo, su voz temblando de emoción pero firme como una roca, yo te juro por esa misma memoria sagrada que moveré el cielo y la tierra para que cumplas tu sueño. No habrá sacrificio demasiado grande para mí, no habrá noche demasiado larga ni trabajo demasiado duro. Tus manos, Miguel,
estudiarán para curar, y las mías, mis manos trabajarán para sostenerte. Siempre. Fue una promesa doble, sellada con la inocencia pura de un niño y el amor infinito de una madre. En ese momento, Miguel no podía comprender el peso real de sus palabras ni la magnitud del juramento de su madre. Y Esperanza, mientras abrazaba a su pequeño futuro doctor, no sabía hasta qué punto el cielo y la tierra tendrían que ser movidos. No sabía que su promesa la llevaría a vivir una doble vida, a construir una muralla de secretos tan pesada como su amor, para forjar el futuro de su hijo con el sudor de su sacrificio y el honor silencioso de sus manos. Pasaron los años. El tiempo, que en el pueblo corría lento como un río manso, en la vida de Esperanza y Miguel se convirtió en un torrente que los separaba y los unía a la vez. Miguel ya no era un niño de ojos serios, sino un joven alto y espigado, la viva imagen de su padre, que ahora estudiaba con honores en la Facultad de Medicina en la capital. Esperanza, por su parte, había perfeccionado el arte de la doble vida, un arte tejido con mentiras de amor y una resistencia sobrehumana. Cada 15 días, el ritual era el mismo. Se despedía de sus vecinas con una sonrisa serena. «Voy a la ciudad a ver a mi tía Jacinta», decía, su voz tranquila ocultando la tormenta de su interior. «Pobrecita, sus achaques no la dejan, y me necesita». Empacaba una pequeña maleta con apenas 2 cambios de ropa y algo de comida para el camino, y tomaba el autobús que la llevaba lejos de la familiaridad de su pueblo. Pero su destino no era la casa cómoda de una tía anciana. Su destino era una ciudad industrial, un monstruo de humo y prisa que se tragaba a miles de almas anónimas cada día. Al bajar del autobús, Esperanza se convertía en otra persona. Dejaba de ser la respetada viuda de la calle de los Cerezos y se convertía en una obrera más. Su primer infierno comenzaba a las 7 de la mañana en una maquiladora textil. El estruendo de los telares era ensordecedor, un rugido metálico que no cesaba nunca. El aire, espeso y caliente, olía a aceite de máquina y a sudor. Durante 10 horas, Esperanza trabajaba de pie. Sus manos, antes expertas en los delicados bordados, ahora se movían con una velocidad mecánica, cortando, cosiendo, soportando el maltrato de las telas ásperas y el dolor punzante en su espalda. Mientras sus manos trabajaban, su mente viajaba. Cada pieza de ropa que terminaba era un libro que su hijo podría comprar. Cada hora de pie bajo el ruido infernal era una hora de estudio que Miguel podría tener en la paz de una biblioteca. El sacrificio transformaba el castigo en propósito. Sus compañeras, mujeres de historias igualmente duras, a veces le preguntaban por su familia. Ella siempre sonreía y hablaba con un orgullo infinito de su hijo, el futuro doctor, omitiendo, siempre, los detalles de su propia existencia. Pero su jornada no terminaba ahí. Cuando las sirenas de la fábrica anunciaban el fin del turno, y las otras mujeres corrían a sus casas a descansar, comenzaba el segundo infierno de Esperanza. Tomaba otro autobús que la llevaba a los barrios más bajos y olvidados de la ciudad. Entraba por la puerta trasera de una cantina llamada El Último Trago, un lugar sórdido, de pisos pegajosos y olor a cerveza rancia. Allí, mientras los hombres gritaban y reían entre el humo del cigarro, Esperanza se ponía de rodillas, con un balde de agua sucia y un trapo, fregaba los suelos, limpiaba la inmundicia de los baños, soportando las miradas lascivas o el desprecio de los borrachos. El dueño, un hombre de pocas palabras y malos modos, a menudo le gritaba por no ser lo suficientemente rápida. Era la humillación absoluta, el precio más alto que pagaba por el sueño de su hijo. Y después de todo eso, ya pasada la medianoche, caminaba hasta un pequeño cuarto que rentaba, una habitación no más grande que un armario, con una cama dura y una sola bombilla que colgaba del techo. Era allí, en la soledad de ese cuarto miserable, con el cuerpo adolorido y las manos temblorosas por el cansancio, donde llevaba a cabo su acto de amor más grande. Sacaba una hoja de papel de carta, de las bonitas, y una pluma, y comenzaba a escribir. Su letra, antes firme y elegante, ahora era la de una mujer exhausta,
pero cada palabra estaba impregnada de un amor luminoso. Mi querido Miguel, comenzaba la carta, y la narración de su voz sonaba dulce y serena. Te escribo desde casa de tía Jacinta. Aquí todo va de maravilla, gracias a Dios. Esta semana se ha sentido mucho mejor, y hasta pudimos sentarnos en el jardín a tomar el sol. Su casa es tan grande y tranquila, hijo. Pienso mucho en ti y en tus estudios. Me llena de orgullo saber que estás cumpliendo tu palabra. No te preocupes por mí. Yo aquí descanso mucho y como muy bien. Por las tardes, me dedico a tejer, como siempre. Te mando en esta carta un poco más de dinero. Es de la herencia de tu padre. Úsalo para tus libros y para que te compres un buen abrigo, que ya empieza a hacer frío en la capital. No te me vayas a enfermar. Cuídate mucho, mi doctor. Con todo, el amor de tu madre que te adora y te bendice, Esperanza. Doblaba la carta con cuidado, metía dentro el giro postal con el dinero ganado con su doble jornada de sudor y humillación, y cerraba el sobre. Cada mentira era una puntada de amor en el manto que tejía para proteger el futuro de su hijo. Cada palabra de calma era un ladrillo puesto sobre el muro que ocultaba su propio infierno. Esperanza vivía en la más profunda oscuridad para que su hijo pudiera caminar, libre y sin cargas, directamente hacia la luz, sin saber que, a veces, la luz más brillante es la que termina por revelar las verdades más dolorosas. Mientras Esperanza libraba su batalla silenciosa en el ruido y la mugre de la ciudad industrial, su hijo, Miguel, libraba la suya en un universo completamente opuesto. El mundo de Miguel era un mundo de pasillos impecables de hospital, del silencio solemne de las bibliotecas y del olor a antiséptico y a conocimiento. En la capital, el joven de pueblo se había transformado en una promesa de la medicina. Su inteligencia era una llama brillante que no pasaba desapercibida. Sus profesores hablaban de él con admiración, destacando su intuición para el diagnóstico y la seguridad de sus manos, unas manos que parecían nacidas para sanar. Cada 15 días, llegaba una carta al pequeño apartamento que compartía con otros estudiantes. Era la carta de su madre. Miguel la leía con una mezcla de amor y una nostalgia casi condescendiente. Leía sobre la calma del pueblo, sobre la salud de la tía Jacinta, sobre los chismes de las vecinas, y en cada sobre encontraba el giro postal. Él lo aceptaba como una bendición, como el fruto de esa herencia de su padre que, en su mente, parecía inagotable. Nunca se detuvo a pensar en la logística de esos envíos, en la frecuencia. Estaba demasiado inmerso en su propia odisea de exámenes, prácticas y noches en vela. Cada peso que recibía lo convertía inmediatamente en un libro, en material médico, en una hora más de estudio. Estaba cumpliendo su promesa, y en su mente, esa era la única forma de honrar el sacrificio de su madre. Fue en ese mundo de ambición y batas blancas donde conoció a Sofía. Ella era la hija del jefe de cirugía del hospital, una joven brillante y elegante que también estudiaba medicina. Sofía representaba todo lo que Miguel admiraba y, secretamente, anhelaba. Pertenecía a un mundo de cultura, de viajes, de apellidos importantes. Se enamoraron con la intensidad de dos mentes que se reconocen y se admiran. Fue a través de Sofía que la primera y fina grieta comenzó a formarse en el puente que unía a Miguel con su origen. Una tarde, mientras tomaban un café en una terraza de la colonia Condesa, ella le preguntó por su pueblo. ¿Cómo es? Me lo imagino como esos lugares mágicos de las películas. Miguel sonrió, pero su sonrisa no fue del todo genuina. Es muy tranquilo, dijo. Pequeño, humilde, la gente es buena. Se encontró a sí mismo omitiendo los detalles, la pobreza, las calles sin pavimentar, la falta de oportunidades que lo habían impulsado a huir. Por primera vez, sintió una punzada de vergüenza, un deseo de que su origen fuera tan pulcro y prestigioso como el de ella. La grieta se hizo más grande durante una cena en casa de los padres de Sofía. En una mansión llena de arte y libros, el padre de ella, un cirujano de renombre, lo felicitó por sus calificaciones. Tienes un talento excepcional, Miguel, le dijo, sirviéndole una copa de vino caro. Es admirable que alguien con tus circunstancias haya llegado tan lejos.
Demuestra un gran carácter. La palabra circunstancias se le clavó a Miguel como un bisturí. Sonrió y agradeció el cumplido, pero por dentro, la palabra resonaba, recordándole la distancia insalvable entre su mundo y el de ellos. Comenzó a ver su promesa de volver al pueblo no como un destino, sino como un ancla que podría impedirle navegar en estos nuevos y fascinantes océanos. Sofía, con la mejor de las intenciones, alimentaba esa idea. Miguel, con tu talento podrías conseguir una residencia en Houston, en la Clínica Mayo, le decía, no puedes limitar tu potencial a un pueblito. Y la promesa se fue posponiendo. Cuando termine la especialidad, se decía a sí mismo, cuando ahorre suficiente dinero para construir una clínica de verdad, no un simple consultorio, entonces volveré. Las racionalizaciones eran el bálsamo que usaba para calmar la débil voz de su conciencia. Sus llamadas a esperanza cambiaron. Ahora hablaba menos de sus planes para el pueblo y más de sus logros en la capital, de los casos médicos complejos, de los elogios de sus profesores, de Sofía. Su madre, al otro lado de la línea, escuchaba con un orgullo que le llenaba el alma, sin detectar la sutil distancia que crecía con cada palabra. Ella solo escuchaba la voz de su doctor, el sonido de su sueño hecho realidad. No podía escuchar la erosión silenciosa de la promesa que había sido la semilla de todo. Miguel, en la cima de su mundo académico, rodeado de éxito y de un futuro brillante, no podía ver la verdad. No podía ver que la montaña que estaba escalando con tanto esfuerzo, descansaba enteramente sobre los hombros encorvados de su madre. No sabía que cada uno de sus triunfos era regado por el sudor y las lágrimas que ella derramaba en secreto, a cientos de kilómetros de distancia. Él caminaba a grandes zancadas hacia la luz, ciego al hecho de que su propia luz proyectaba una sombra larga y profunda sobre el sacrificio silencioso de la mujer que le había dado no solo la vida, sino también un sueño que él, lentamente, comenzaba a olvidar. En un pueblo pequeño, las noticias viajan más rápido que el viento, y los secretos tienen una vida muy corta, pero el secreto de Esperanza, protegido por la distancia y por el amor, había logrado sobrevivir por años. Sin embargo, lo que el amor protege, la envidia y el ocio siempre buscan destruir. Y en Villa de los Cerezos, la principal arquitecta de la destrucción era doña Elodia. Elodia era una mujer cuya ventana era un palco desde el cual observaba la obra de teatro de las vidas ajenas. Viuda como Esperanza, pero con una amargura que se le había instalado en el alma, no podía soportar el éxito ajeno, especialmente el de una mujer a la que consideraba su igual. El orgullo con el que Esperanza hablaba de su hijo, mi doctor, era una espina clavada en su corazón. La escena de su juicio se montaba cada 15 días en el mercado del pueblo. Allí, rodeada por su coro de comadres, mientras escogían tomates o regateaban el precio del cilantro, Elodia afilaba sus cuchillos verbales. La chispa que encendía la hoguera era siempre la misma, la llegada del cartero. Mírenla, susurraba Elodia, señalando con la barbilla a la casa de Esperanza, mientras el cartero le entregaba una carta de la capital. Ya le llegó la respuesta, de su Miguelito, y seguro que en unos días, ella nos saldrá con el cuento de que su tía necesita de sus cuidados otra vez. Pues qué tía tan generosa, ¿no?, comentaba otra, atizando el fuego, para pagar una carrera tan cara como la de medicina, con lo que mi marido gana en el campo, apenas nos alcanza para los frijoles. Elodia chasqueaba la lengua, adoptando un aire de falsa preocupación. Eso es lo que yo digo, es una bendición muy grande, demasiado grande, si me preguntan. Se acercaba más a sus interlocutoras, bajando la voz para darle más peso a su veneno. Y díganme si no, pero cada vez que vuelve de la ciudad, vuelve más acabada, más ojerosa. Dice que es de cuidar a la enferma, de pasar malas noches, pero yo no sé, una viuda, todavía de buen ver, yendo y viniendo sola a esos lugares llenos de tentaciones. El diablo es astuto, y así, la semilla de la duda quedaba sembrada. Con cada viaje de Esperanza, la historia de Elodia crecía en detalles ponzoñosos. Un día, llegó al mercado con los ojos brillantes de malicia. No me lo van a creer, anunció a su audiencia cautiva, mi sobrino, el que trabaja de camionero,
Me juró que vio a una mujer idéntica a Esperanza el otro día, en la ciudad industrial, pero no en una casa decente. Dice que la vio barriendo la entrada de una cantina de mala muerte, de esas donde los hombres se gastan la quincena. Él no está seguro si era ella, claro, pero de que se parecía. La mentira, una media verdad retorcida, fue suficiente. El rumor se esparció por el pueblo como una plaga, y Esperanza, a su regreso, comenzó a sentirlo. La atmósfera a su alrededor había cambiado. Las vecinas que antes la detenían para preguntarle por Miguel, ahora la saludaban con un adiós seco y apurado. Las conversaciones se detenían bruscamente cuando ella entraba a la tienda. Sentía sobre su nuca el peso de las miradas de reojo, de los cuchicheos que se ahogaban cuando ella se giraba. El golpe más duro vino de la propia Elodia. Una tarde, mientras Esperanza barría su portal, Elodia pasó por la calle y se detuvo. «Ay, Esperanza, qué vida la tuya», le dijo, su voz destilando una falsa compasión. «Tú siempre de viaje, trabajando tanto, mientras que otras, aquí nos quedamos, pobres, pero con la honra intacta». Esperanza se quedó inmóvil, con la escoba en la mano. El insulto fue tan directo, tan cruel, que sintió un frío helado en el pecho. La entendió las miradas, los silencios, entendió que su sacrificio estaba siendo manchado con la peor de las calumnias. Podría haber gritado, podría haberse defendido, podría haberles restregado la verdad en la cara, pero ¿a qué costo? Si revelaba su secreto, la humillación llegaría a oídos de Miguel. La vergüenza podría distraerlo, herirlo, y él necesitaba toda su concentración para el último tramo de su carrera. Así que Esperanza tragó el veneno, soportó la infamia, levantó la vista, miró a los ojos de Elodia con una dignidad silenciosa, que la desarmó por completo, y sin decir una sola palabra, continuó barriendo su portal. Esa noche, en la soledad de su casa, mientras miraba el retrato de su esposo, comprendió la verdadera dimensión de su promesa. No solo debía librar una batalla contra la fatiga en la fábrica y contra la humillación en la cantina, ahora debía librar una tercera guerra, una más silenciosa y quizás más dolorosa, en las calles de su propio pueblo, la guerra contra el juicio de su gente, y la libraba en un silencio absoluto, añadiendo el peso de la deshonra a su ya pesada carga, todo para que su hijo, su futuro doctor, siguiera viviendo en un mundo donde el amor de una madre era la única y más pura verdad. El día que Miguel se convirtió oficialmente en el Dr. Miguel Rojas, el sol en la capital pareció brillar con más fuerza. Sostenía en sus manos el título que lo acreditaba, un pedazo de cartón y tinta que, para él, representaba la culminación de años de esfuerzo sobrehumano, de noches sin dormir, y de la fe inquebrantable de su madre. Había terminado con los más altos honores, y, casi de inmediato, le habían ofrecido un puesto de residente en uno de los hospitales más prestigiosos del país. El futuro, ese horizonte que una vez pareció inalcanzable para un niño de pueblo, ahora se extendía ante él, vasto y lleno de promesas. Esa noche, lo celebró con Sofía en un restaurante elegante, de manteles blancos y copas de cristal fino. Ella levantó su copa, sus ojos brillando de orgullo. «Por el Dr. Rojas», dijo, «te lo dije, mi amor. Sabía que lo lograrías. El mundo es tuyo. Pronto estaremos buscando un departamento más grande, viajando, construyendo la vida que mereces». Miguel sonrió, agradecido y enamorado. Pero, mientras Sofía hablaba del futuro, una necesidad profunda y urgente comenzó a crecer en su pecho, la necesidad de conectar con su pasado. El rostro de su madre apareció en su mente, no el rostro cansado que él a veces escuchaba por teléfono, sino el rostro joven y decidido que le había hecho una promesa solemne en su cocina hacía tantos años. Toda su carrera, todo ese éxito, era una ofrenda para ella, y una noticia tan grande no podía darse a través de un cable telefónico. «Tengo que decírselo en persona, Sofía», interrumpió suavemente. «Se lo debo. Todo esto es por ella». Una idea, nacida del amor y de la más pura inocencia, comenzó a tomar forma en su mente. No iría directamente al pueblo. Primero,
Haría algo que nunca antes había hecho. Iría a la ciudad industrial donde su madre pasaba tanto tiempo. Quería conocer por fin a esa misteriosa y generosa tía Jacinta, la mujer que, desde las sombras, había sido la segunda benefactora de su sueño. Quería agradecerle en persona, mirarla a los ojos y decirle que su apoyo no había sido en vano. Al día siguiente, lleno de una alegría casi infantil, se dedicó a preparar el viaje. Entró a la mejor tienda de la ciudad y compró un rebozo de seda, de un azul profundo como los ojos de su madre, un lujo que ella nunca se habría permitido. Compró también una canasta de frutas exóticas y vinos caros para llevarle a su tía. Iba cargado de regalos, sintiendo por primera vez que era él quien podía proveer, quien podía dar. Se sentía, finalmente, como un buen hijo. Antes de partir, llamó a su madre. La línea sonó varias veces antes de que ella contestara, su voz sonando un poco agitada, como si hubiera corrido. Miguel, hijo, qué milagro, dijo Esperanza. Mamá, te llamo rápido, te tengo una noticia, pero te la quiero dar en persona, dijo él, incapaz de contener su emoción. Resulta que la próxima semana tengo un congreso médico cerca de la ciudad donde está tía Jacinta. Había pensado pasar a saludarlas a las 2. Será una sorpresa para ti, pero a la tía sí quiero avisarle. ¿Me recuerdas bien la dirección de su casa para no perderme? Al otro lado de la línea, en el cuartucho oscuro, junto a la cantina, el corazón de Esperanza se detuvo. El pánico, frío y afilado, le subió por la garganta. Trató de que su voz no temblara. Claro que sí, mijo, qué alegría tan grande, logró decir, su mente corriendo a 1000 por hora para recordar la dirección falsa que le había inventado años atrás. Es en la colonia Las Flores, calle de los Geranios, número 43. Una casa grande, con un portón negro. No tiene pierde. A tu tía le va a dar un gusto enorme conocerte por fin. Perfecto, mamá. Entonces nos vemos pronto. Te quiero. Y yo a ti, mi doctor. Yo a ti, respondió ella, y colgó justo antes de que un sollozo de puro pánico se le escapara. Unos días después, Miguel emprendió el viaje. Condujo por la autopista, su auto nuevo brillando bajo el sol, la música llenando el habitáculo. Se sentía en la cima del mundo. Imaginaba la cara de su madre al verlo llegar, al contarle la noticia de su nuevo trabajo. Imaginaba el rostro de su tía, una mujer que él se figuraba dulce y anciana, sonriéndole con gratitud. Iba a darle a su madre la noticia que justificaría cada día, cada hora, cada segundo de su sacrificio. Lo que Miguel no sabía era que el destino, en su infinita y a veces cruel ironía, le tenía preparada una noticia a él también. Una verdad que no estaba en una casa grande con portón negro, sino en el rincón más oscuro y humillante de esa misma ciudad. Una verdad que devaluaría todos sus títulos y que lo obligaría a entender, de la forma más brutal, cuál había sido el verdadero precio de sus manos de doctor. Miguel llegó a la ciudad industrial al mediodía. El sol brillante de la carretera fue devorado por una atmósfera gris, un aire espeso que olía a metal y a trabajo. A diferencia de la elegancia intelectual de la capital, esta era una ciudad sin adornos, una colmena de fábricas, almacenes y barrios obreros construidas sobre la prisa y la necesidad. Mientras conducía, Miguel observó los rostros de la gente en las calles, hombres y mujeres con la mirada cansada y los hombros encorvados por el peso de jornadas interminables. Sintió una punzada de compasión, la compasión del doctor por el sufrimiento ajeno, sin saber que estaba a punto de descubrir que su propia vida estaba directamente conectada a ese mar de fatiga. Siguiendo las indicaciones que su madre le había dado, llegó a la colonia Las Flores. El nombre era una ironía cruel. No había flores, solo calles polvorientas, casas idénticas de concreto, sin pintar y ropa tendida en las azoteas. Su optimismo comenzó a flaquear, reemplazado por una extraña inquietud. Quizás a tía Jacinta le gusta la vida sencilla, se dijo a sí mismo, una justificación que sonó hueca incluso en sus propios pensamientos. Encontró la calle de los Geranios, una calle tan desprovista de flores como el resto de la colonia. Finalmente, se detuvo, frente al número 43.
y su corazón se detuvo con el motor del auto. No había una casa grande con un portón negro, no había ninguna casa en absoluto. Frente a él, solo había un terreno baldío, un solar abandonado y comido por la maleza, cercado por los restos de una barda de ladrillos derrumbada. Basura y hierbajos cubrían el lugar donde, según la historia de su madre, debía estar el hogar de su tía. La confusión fue total. Apagó la música, revisó el papel donde había anotado la dirección. Era correcta, pensó que se había equivocado de calle, de colonia, de ciudad. La negación es el primer refugio de una mente que no quiere aceptar una verdad dolorosa. Se bajó del auto, el costoso rebozo y la canasta de frutas sobre el asiento del copiloto ahora parecían objetos de un mundo de fantasía que no encajaba en esa cruda realidad. Vio a una anciana barriendo el portal de la casa de enfrente. Se acercó a ella, forzando una sonrisa amable. «Buenas tardes, señora. Disculpe la molestia. Ando un poco perdido», comenzó. «Busco a una mujer mayor, la señora Jacinta. Me dijeron que vivía aquí, en este número». La anciana dejó de barrer y lo miró con curiosidad. Sus ojos recorrieron el rostro bien parecido de Miguel y su ropa de ciudad. «Jacinta», repitió, pensativa. «No, joven, aquí no vive ninguna Jacinta, ni ha vivido. Yo tengo 50 años en esta calle. Ese terreno lleva así, abandonado, desde el temblor de hace como 20 años». El aire pareció faltarle a Miguel. «Pero, debe haber un error», insistió, un nudo de pánico formándose en su garganta. «Es una señora enferma. Mi madre, Esperanza, viene desde mi pueblo cada 15 días para cuidarla». Al escuchar el nombre de su madre, Miguel esperó ver un destello de reconocimiento en el rostro de la mujer, pero solo encontró más confusión, y ahora, una pizca de lástima. «Esperanza», repitió la anciana, negando lentamente con la cabeza. «Tampoco, joven, lamento decirle, pero por aquí no conocemos a ninguna Esperanza. ¿Está usted seguro de que es en esta ciudad?». Esa fue la frase que lo quebró. La tía Jacinta no existía, y si no existía, entonces cada carta, cada giro postal, cada historia sobre tardes tranquilas en un jardín, todo había sido una mentira, años y años de una mentira construida con un detalle impecable. Le dio las gracias a la mujer con un murmullo y volvió a su auto, sintiendo como el mundo se desdibujaba a su alrededor. El desconcierto inicial dio paso a una angustia creciente. La primera pregunta ya no era «¿por qué me mintió?», sino una mucho más urgente y aterradora: «¿Dónde está mi madre? Si no está aquí, ¿dónde ha estado todos estos años? ¿Está bien?». Sacó su teléfono y marcó el número de su madre. Sonó 1, 2, 3, 10 veces. Nadie contestó. Volvió a marcar. El resultado fue el mismo: el silencio del buzón de voz. El pánico comenzó a transformarse en un terror frío. Encendió el auto y comenzó a conducir sin rumbo por las calles grises de la ciudad industrial, con la canasta de frutas pudriéndose a su lado. Con cada fábrica que pasaba, con cada rostro cansado que veía, una sospecha terrible, una idea, tan monstruosa que su mente se negaba a formularla, comenzaba a tomar forma en la oscuridad de su miedo. Empezaba a entender que la historia de su éxito no había sido escrita con la tinta de una herencia, sino con la de un sacrificio cuya magnitud apenas comenzaba a vislumbrar. La búsqueda de la tía Jacinta había terminado. Ahora comenzaba la búsqueda desesperada de su madre, una búsqueda que no lo llevaba hacia una casa decente con un jardín, sino hacia el secreto más oscuro y doloroso que jamás podría haber imaginado. El sol se hundió en el horizonte, y la ciudad industrial cambió su piel. El gris del día dio paso a la oscuridad salpicada por el neón parpadeante de los anuncios baratos y la luz amarillenta de los faroles. El ejército de obreros que había llenado las calles fue reemplazado por las sombras de la noche. Miguel llevaba horas conduciendo sin rumbo, un fantasma en una ciudad extraña, con el corazón en un puño y el teléfono de su madre mudo en el asiento del copiloto. La canasta de frutas, antes un símbolo de su éxito, ahora olía a descomposición, un reflejo de la mentira que se pudría en el corazón de su vida. Estaba a punto de rendirse,
de buscar un hotel barato para pasar la noche y enfrentar su pánico. A la luz del día, cuando su propio teléfono sonó, sobresaltándolo, no era su madre, era el doctor Valenzuela, un colega del Congreso. «Rojas, ¿dónde te metiste?», dijo la voz alegre al otro lado. «La ponencia de la tarde estuvo excelente. Oye, un grupo de nosotros vamos a cenar algo rápido, un lugar aquí cerca, que nos recomendaron, nada elegante. ¿Por qué no te unes?». «No puedo, Ricardo, gracias», respondió Miguel, su voz sonando lejana hasta para él mismo. «Tengo un asunto familiar muy complicado». «Entendido», dijo su colega. «Bueno, por si te desocupas, estaremos en un lugar llamado El Último Trago. No tiene pierde. Está en la esquina de la calle del Obrero. Cuídate». Miguel colgó. El Último Trago. El nombre le pareció una broma cruel del destino. No tenía intención de ir, pero por un impulso, por la simple necesidad de moverse, condujo hacia esa dirección. Quizás ver un rostro conocido, aunque fuera de lejos, lo anclaría de nuevo a la realidad. Estacionó el auto en una calle oscura, frente a la cantina. Era un lugar de mala muerte, exactamente como se lo había imaginado. Una luz de neón que decía cerveza parpadeaba erráticamente. De adentro salía el ruido de una rocola, risas de hombres y el olor a fritanga y cigarro. Era un mundo que le era completamente ajeno. Se quedó allí, dentro de su auto, mirando la entrada, perdido en su angustia, y entonces, a través de la ventana sucia del local, la vio. No la vio claramente, solo vio la espalda de una mujer, una figura encorvada, arrodillada en el suelo, moviendo un trapo con un ritmo lento y cansado. Llevaba un rebozo desgastado, atado a la cintura. El corazón de Miguel dio un vuelco violento. «No», se dijo a sí mismo, «no puede ser, es una coincidencia». Se bajó del auto como un sonámbulo, cruzó la calle y se paró en la acera de enfrente. Oculto en las sombras, ahora podía verla mejor, y la negación comenzó a derrumbarse. Reconoció el cabello entrecano recogido en un moño apretado, reconoció la forma en que sus hombros se movían, un gesto de fatiga que él conocía de memoria, y entonces, la mujer se giró para exprimir el trapo en un balde de agua sucia, y la luz amarillenta del bar le iluminó el perfil. El mundo se detuvo, el tiempo se congeló, el ruido de la cantina, el tráfico de la calle, todo desapareció. Solo existía esa imagen, una imagen que quemó su alma y destrozó su realidad en 1.000.000 de pedazos. Era ella, era Esperanza, su madre, la mujer que, según sus cartas, debía estar descansando en una casa grande. Estaba de rodillas, limpiando la inmundicia del suelo de la peor cantina de la ciudad. Miguel se quedó paralizado, incapaz de respirar, de pensar. Fue como si le hubieran arrancado la piel y el alma, dejándolo expuesto en carne viva, y la escena empeoró. Vio al dueño del lugar, un hombre corpulento y con cara de pocos amigos, acercarse a ella y patear el balde, derramando el agua sucia. «Más rápido, mujer, que no te pago para que sueñes», le gritó con una voz que atravesó la calle y se clavó en el pecho de Miguel. Vio a su madre encogerse por la humillación, sin levantar la vista, y comenzar a secar el desastre con su trapo. En ese instante, Miguel lo entendió todo. Entendió el cansancio en su voz durante las llamadas. Entendió las mentiras piadosas. Entendió la herencia inagotable. Cada peso que había recibido, cada libro que había comprado, cada logro que había celebrado, estaba manchado con el agua sucia de ese balde. Sus manos de doctor, esas manos que sus profesores alababan por su firmeza, habían sido pagadas por las manos de su madre, arruinadas por la lejía y el trabajo forzado. La vergüenza que sintió fue tan abrumadora, tan total, que tuvo que apoyarse en un muro para no caer. Pero no era vergüenza de ella, era vergüenza de sí mismo, de su ceguera, de su estúpida y cómoda ignorancia. Observó, impotente, cómo ella terminaba su trabajo. La vio levantarse con un gemido de dolor que él pudo sentir a la distancia. La vio recibir unos cuantos billetes arrugados de la mano del dueño. La vio salir por la puerta trasera, hacia un callejón oscuro, ajustándose su rebozo, tratando de recomponer su dignidad, de volver a ser la Esperanza que él conocía.
No corrió hacia ella, no gritó. Estaba en un estado de shock tan profundo que sus acciones eran mecánicas. Esperó a que ella saliera del callejón y comenzara a caminar por las calles oscuras. Y entonces, la siguió. A una distancia prudente, la siguió como una sombra, como un fantasma persiguiendo al origen de su propia vida. La vio caminar, con el paso lento de una mujer cuyo cuerpo y espíritu estaban al límite, hasta que entró en un viejo y decrépito edificio de apartamentos. Se detuvo frente al edificio y miró hacia arriba. Una sola luz se encendió en una pequeña ventana del tercer piso. Allí estaba ella. El viaje en auto había terminado, pero ahora, frente a él, comenzaba el viaje más largo y difícil de su vida. Subir esos 3 pisos de escaleras. Un viaje de apenas unos metros que lo separaban de la mujer que le había dado la vida, y de la verdad que, en ese momento, sentía que se la estaba quitando. Miguel se quedó inmóvil frente a la puerta del decrépito edificio, mirando la ventana del tercer piso, donde una luz amarillenta y solitaria parpadeaba. Cada fibra de su ser le gritaba que se diera la vuelta, que huyera, que volviera a la ignorancia cómoda en la que había vivido, pero el amor por su madre era más fuerte que el terror a la verdad. Comenzó a subir las escaleras. El aire en el interior era denso, olía a humedad, a frituras viejas y a la tristeza acumulada de muchas vidas difíciles. Las paredes, con la pintura descascarada, parecían supurar abandono. Cada peldaño que subía rechinaba bajo su peso, y cada crujido parecía burlarse de sus zapatos caros y de su ropa de ciudad. Se sentía un impostor, un turista en el infierno personal de su propia madre. Llegó al tercer piso, se detuvo frente a la puerta número 12, una puerta de madera, frágil, con la pintura gastada. Por un momento, no pudo moverse. ¿Qué le diría? ¿Cómo se empieza una conversación que debió haber tenido hace 10 años? Acercó el oído a la madera y pudo escuchar el sonido de un suspiro cansado, el suspiro de una mujer que cree que finalmente está sola y puede dejar caer su máscara. Armándose de un valor que no sabía que tenía, levantó la mano y tocó. No fue un golpe fuerte, sino un toque suave, casi tímido, el llamado de un niño perdido. El suspiro se detuvo, hubo un silencio, y luego el sonido de unos pasos lentos, que se acercaban. La puerta se abrió una rendija, y en ella apareció el rostro de Esperanza. Al ver a su hijo, su expresión pasó por una tormenta de emociones en un solo segundo. Primero, la más pura incredulidad, luego, un destello de alegría, inmediatamente ahogado por una ola de pánico y terror absoluto. Sus ojos se abrieron de par en par, y su instinto fue tratar de cerrar la puerta, de ocultar el miserable cuarto que había detrás de ella. Miguel, su nombre fue un susurro ahogado. ¿Qué haces aquí, mijo? ¿No estabas en tu congreso? Miguel no pudo contestar. Las palabras se le habían atorado en la garganta. Solo la miraba de verdad, por primera vez en años. Vio las profundas ojeras que el maquillaje barato no podía ocultar. Vio el enrojecimiento de sus manos, agrietadas por los productos de limpieza. Vio un mechón de cabello pegado a su frente por el sudor, y vio en sus ojos un miedo tan profundo que le partió el alma. Sin decir nada, empujó la puerta con una suavidad infinita y entró. El cuarto era más pequeño de lo que había imaginado. Apenas cabían una cama individual, con una colcha raída, una silla, una pequeña mesa y un clavo en la pared del que colgaba su ropa de trabajo. El olor a lejía y a cansancio impregnaba el aire. Sobre la silla, vio el hermoso rebozo de seda azul que él le había comprado. El contraste entre el lujo del regalo y la miseria de la habitación fue la gota que derramó el vaso de su compostura. Él se giró para mirarla. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Levantó sus propias manos, las manos suaves y cuidadas de un doctor, y luego miró las de ella, y con una voz rota por el dolor, finalmente preguntó: ¿Por qué, mamá? Solo dime por qué. ¿Por qué no me dijiste nada? Esperanza vio la verdad en sus ojos, vio que él lo sabía todo, y la muralla de mentiras que había construido con tanto esfuerzo durante tantos años se derrumbó. Se cubrió el rostro y comenzó a sollozar, no de miedo, sino de un alivio devastador. No podía, mijo, dijo entre lágrimas.
No podía, la herencia de tu padre se acabó en tu segundo año, y yo te hice una promesa. Se sentó en el borde de la cama, y las palabras comenzaron a brotar, un torrente de confesiones guardadas. Tenías que seguir estudiando, eras mi orgullo, mi única esperanza. Si te decía la verdad, habrías dejado la escuela para ponerte a trabajar. Habrías sacrificado tu futuro por mí, y eso no lo podía permitir. Le contó todo, la fábrica, el ruido, el dolor de espalda, la cantina, la humillación, el asco. Cada vez que me arrodillaba para limpiar ese suelo inmundo, le confesó, no pensaba en la suciedad, pensaba en ti. Pensaba que cada mancha que yo limpiaba era una página más de un libro que tú leías. Pensaba que el olor a cloro era el olor limpio de los hospitales donde tú ibas a salvar vidas. Prefería que el mundo entero me viera mal a mí, a que tú te vieras sin un futuro. Tu honor, mi doctor, siempre fue más importante que el mío. Miguel escuchaba, y cada palabra de su madre era un golpe en el pecho. Cuando ella terminó, él ya no estaba de pie, estaba de rodillas frente a ella, en el suelo de ese cuarto miserable. Tomó las manos de su madre entre las suyas, sintió la piel áspera, los callos, las pequeñas cicatrices, las manos que lo habían pagado todo, y las llevó a sus labios, besándolas una y otra vez, sus lágrimas calientes cayendo sobre ellas. Perdóname, sollozó, su rostro hundido en el regazo de ella. Perdóname, mamá, por mi ceguera, por mi estupidez, por cada carta que leí sin entender, por cada peso que gasté sin saber cuánto te costaba. Estas manos mías, estas manos, no valen nada comparadas con las tuyas. Esperanza, llorando con él, le acarició el cabello, y por primera vez en mucho tiempo, sus lágrimas no eran de angustia, sino de una paz infinita. Su secreto había salido a la luz, y su hijo no la miraba con vergüenza, sino con una devoción que nunca antes había visto. No hay nada que perdonar, mi amor, le susurró, no hay nada. Mírate, mírate en lo que te has convertido. Valió la pena, cada segundo, cada lágrima, cada humillación. Valió la pena. Miguel levantó el rostro, sus ojos encontrando los de ella, y en su mirada ya no había solo dolor, sino una nueva y férrea resolución. Se acabó, mamá, dijo con una voz firme que ya era la de un hombre, no la de un niño. Se acabó el sacrificio, ya no más, ahora me toca a mí cuidarte, ahora, mis manos son para ti. Y en el abrazo que se dieron en ese pequeño cuarto, el mundo exterior dejó de existir. El secreto que los había mantenido separados por una mentira, ahora los unía para siempre con los lazos indestructibles de una verdad forjada en el fuego del sacrificio más puro. El hijo se había convertido en el cuidador, y la madre, por primera vez en una eternidad, finalmente, podía descansar. La mañana siguiente, amaneció con una luz diferente en el pequeño cuarto de la ciudad industrial. La luz gris y sucia que se filtraba por la ventana ya no parecía tan opresiva. Era la luz de un nuevo comienzo. El secreto, que durante años había sido un veneno que los separaba, ahora, una vez revelado, se había convertido en un bálsamo que comenzaba a sanar las heridas más profundas. No hubo más lágrimas, solo una calma profunda y una complicidad silenciosa. Miguel se había levantado antes que su madre, le había preparado un café caliente y un pan dulce, un gesto simple que significaba un mundo. El cuidador ahora era él. Hoy nos vamos a casa, mamá, le dijo, su voz firme y sin espacio para la discusión. Mientras él empacaba la pequeña y gastada maleta de su madre, sus ojos se posaron sobre el hermoso rebozo de seda azul que él había comprado, ahora, doblado sobre la única silla del cuarto. Parecía un objeto de otro universo. Lo tomó, se acercó a su madre, que lo observaba en silencio, y con una ternura infinita, lo desenvolvió y lo colocó sobre sus hombros. Esto, dijo en voz baja, es para la mujer más fuerte y honorable que conozco. Esperanza tocó la suavidad de la seda, un lujo que sus manos maltratadas casi no podían registrar, y lloró de nuevo, pero esta vez, eran lágrimas de una gratitud abrumadora.
Se dejó envolver por su hijo, sintiendo por primera vez en años el permiso para ser frágil, para ser cuidada. Salieron de aquel edificio por última vez. Al pasar frente a la cantina, el último trago, ahora cerrada y silenciosa a la luz del día, Esperanza no bajó la mirada, la miró de frente, como a un campo de batalla del que había salido, no derrotada, sino victoriosa. El viaje de regreso fue el inverso exacto de todas las huidas de Esperanza. No fue en un autobús de segunda clase, con el corazón encogido, fue en el auto cómodo de su hijo, sentada en el asiento del copiloto, con el paisaje pasando frente a sus ojos. Hablaron durante todo el camino, pero ya no hablaban de una tía enferma ni de mentiras piadosas. Por primera vez, Miguel le preguntó por su gente, por su pueblo, con el interés genuino de un doctor. Dime, mamá, ¿cómo sigue de la tos don Anselmo? Recuerdo que su hija me contó que sufre mucho por las noches. ¿Y la pequeña Rosita, la hija de Carmen? ¿Todavía le dan esas fiebres tan altas? Su mente ya no estaba en los hospitales de prestigio de la capital, estaba en las dolencias de los vecinos que lo habían visto crecer. ¿Y tu trabajo, mijo?, le preguntó Esperanza con una voz teñida de preocupación. ¿Tu puesto en el hospital? No puedes dejarlo todo por mí. Miguel mantuvo la vista en la carretera, pero su voz era firme. Mi lugar ya no está allá, mamá, respondió. Mi lugar está donde estés tú, y mi trabajo, mi verdadero trabajo, está a punto de comenzar. Llegaron a Villa de los Cerezos al atardecer. El sol poniente pintaba de oro las fachadas de las casas. Mientras el auto de Miguel avanzaba lentamente por la calle principal, las cortinas de las ventanas se movían. Las comadres, con doña Elodia a la cabeza, salieron a sus portales, sus rostros una mezcla de sorpresa y curiosidad voraz. Vieron al doctorcito regresar, pero no en una de sus visitas rápidas. Vieron cómo se estacionaba frente a su casa, cómo se bajaba y abría la puerta para su madre con un respeto que rayaba en la devoción. Vieron cómo la ayudaba a bajar, cómo la rodeaba con el brazo y la acompañaba hasta el interior de su hogar. La imagen no encajaba con los chismes que habían tejido. Dentro de la casa, todo olía a hogar, a paz. Esperanza se sentó en su vieja silla, sintiendo por fin el descanso en sus huesos. Miguel se arrodilló frente a ella. Mamá, he tomado una decisión, dijo, mirándola a los ojos. He rechazado la oferta del hospital en la capital. He llamado a Sofía y le he explicado que mi camino es otro. Mi camino está aquí. Pero, hijo, comenzó a protestar ella, el miedo a ser un ancla para su futuro volviendo a surgir. No, la interrumpió él con dulzura. Escúchame, mi promesa no fue solo ser doctor. Fue ser un doctor para nuestra gente. ¿De qué sirve tener las mejores manos de la ciudad si no pueden aliviar el dolor de las personas que te vieron crecer, de las personas que te quieren? Sacó unos papeles de su maletín. Eran sus ahorros. Con esto, vamos a remodelar el cuarto de la entrada. Vamos a comprar una camilla, un escritorio, medicinas. Aquí mismo, en nuestra casa, voy a abrir mi consultorio. La miró con una intensidad que era la suma de todo su amor, su dolor y su nueva determinación. Mis manos no son para hacerme rico, mamá, son para honrar las tuyas, son para cumplir la promesa que te hice en esta misma casa cuando era un niño. Mi lugar es aquí, contigo. Esperanza se quedó sin palabras. Las lágrimas volvieron a sus ojos, pero esta vez eran de una felicidad tan pura, tan absoluta, que no sentía que podía contenerla. El orgullo que sintió en ese momento era infinitamente más grande que cualquier orgullo que hubiera sentido por sus títulos o sus logros en la capital. Su hijo no solo se había convertido en un gran doctor, se había convertido en un hombre de bien. La noticia, como era de esperarse, corrió como la pólvora por todo el pueblo. El doctor se queda, va a poner un consultorio en su casa. La gente no entendía por qué un joven con un futuro tan brillante en la capital elegiría volver a un pueblo olvidado. Nadie, ni siquiera la astuta doña Elodia, podía imaginar la verdadera y poderosa razón de su regreso. Estaban a punto de ser testigos no solo de la apertura de un consultorio, sino de la revelación de un secreto de amor y sacrificio que cambiaría para siempre la forma en que veían a la humilde
costurera y a su hijo, el doctor. Los meses que siguieron al regreso de Miguel transformaron la pequeña casa de adobe de la calle de los Cerezos. El sonido constante de la vieja máquina de coser de Esperanza fue reemplazado por el martilleo y el serrucho. Miguel, con una energía que nacía de su nuevo propósito, invirtió todos sus ahorros y su propio esfuerzo en convertir el cuarto de la entrada en un pequeño pero impecable consultorio. Algunos vecinos, como don Anselmo, el carpintero, al enterarse de la noticia, aparecieron un día con sus herramientas en mano, ofreciendo su ayuda sin pedir nada a cambio. Se sentían parte de ese sueño, mientras los hombres construían estantes y pintaban las paredes de un blanco limpio y esperanzador. Esperanza se movía entre ellos, sirviéndoles café y agua fresca. Ya no había secretos en su mirada, solo una alegría serena. Con sus propias manos, cosió las cortinas blancas para la ventana del consultorio y bordó unas toallas con las iniciales Dr. M. Rojas. Su labor ya no era un sacrificio oculto, sino un acto de amor a la vista de todos. Finalmente, llegó el día de la inauguración. Era un domingo por la tarde. El pueblo entero estaba reunido frente a la pequeña casa. Un simple listón rojo estaba amarrado de lado a lado en la puerta del nuevo consultorio. La gente murmuraba, llena de curiosidad y expectación. Doña Elodia y su grupo de comadres estaban en primera fila, con los brazos cruzados, sus rostros una mezcla de escepticismo y una necesidad casi morbosa de entender por qué el doctorcito de la capital había vuelto. Entonces, la puerta se abrió. Miguel apareció, vestido no con un traje caro, sino con una bata blanca e impecable. A su lado estaba Esperanza, lucía radiante. Sobre sus hombros descansaba el rebozo de seda azul que su hijo le había regalado, y en su rostro había una paz y un orgullo que la hacían parecer la mujer más bella del pueblo. Miguel se paró en el umbral, miró a la multitud, a su gente, y carraspeó para tomar la palabra. Su voz sonó clara y fuerte en el silencio de la tarde. Buenas tardes a todos, comenzó. Gracias por estar aquí. Sé que muchos de ustedes se han preguntado por qué estoy aquí. ¿Por qué un doctor con ofertas en los mejores hospitales de la capital elegiría volver a nuestro pequeño pueblo? Hizo una pausa, y su mirada se encontró por un instante con la de doña Elodia. También sé que muchos se han preguntado cómo mi madre, una humilde costurera, pudo pagar una carrera tan larga y costosa. Hoy, antes de abrir las puertas de este consultorio, vengo a aclarar esa duda y a pagar la única deuda que me queda, una deuda de honor. Se giró hacia su madre, que lo miraba con los ojos llenos de lágrimas. Todos ustedes, y yo el primero, vivimos en la creencia de que mis estudios se pagaron con la herencia de mi padre. Hoy, frente a mi pueblo, vengo a decirles la verdad. La verdadera herencia que me convirtió en doctor no estaba guardada en un banco, estaba en las manos de esta mujer. El silencio en la plaza era absoluto, nadie respiraba. Durante casi 10 años, continuó Miguel, su voz ahora cargada de una emoción contenida, mi madre vivió una doble vida para que yo pudiera tener un futuro. Nos hizo creer que cuidaba de una tía enferma en la ciudad. La verdad es que no había ninguna tía. La verdad es que mi madre trabajaba 10 horas al día en una fábrica textil, de pie, en medio de un ruido ensordecedor, para ganar el pan. Un jadeo colectivo recorrió a la multitud. Los ojos de doña Elodia se abrieron como platos. Pero eso no era suficiente, añadió Miguel, su voz quebrándose. Por las noches, cuando su cuerpo ya no podía más, se iba a limpiar los pisos y los baños de una cantina inmunda hasta la madrugada. Soportó la humillación, el desprecio y el agotamiento, para poder mandarme ese dinero que yo, en mi ceguera, aceptaba sin preguntar. Se detuvo, tomó aire y se acercó a su madre. Con una ternura infinita, tomó sus manos y las levantó para que todo el pueblo las viera, mientras mis manos aprendían a sostener un bisturí y a leer radiografías. Dijo, su voz ahora un trueno de amor y de rabia contra su propia ignorancia. Las manos de mi madre aprendían el dolor de la lejía y la aspereza de un trapo sucio. Cada título que yo gané, cada honor que recibí en la capital,
fue pagado con el sacrificio silencioso de esta mujer. Estas manos, que algunos de ustedes quizás juzgaron, son las manos que construyeron a un doctor. Son las manos más sagradas y honorables que conozco. Soltó las manos de su madre y la abrazó frente a todos. Un silencio profundo, cargado de vergüenza y de admiración, se apoderó de la multitud. Y luego, una persona comenzó a aplaudir. Y otra más, hasta que el pueblo entero estalló en un aplauso atronador. Un aplauso que no era para el doctor, sino para la madre que lo había forjado. Doña Elodia, por primera vez en su vida, bajó la mirada, incapaz de soportar la luz de tanto amor. Miguel cortó el listón rojo, y el primer paciente que cruzó la puerta del nuevo consultorio fue don Anselmo, el viejo carpintero, el mismo cuya tos había inspirado la promesa de un niño 10 años atrás. Pasaron los años, el consultorio del doctor Rojas se convirtió en el corazón de la comunidad. Miguel cumplió su promesa, curó a los ancianos, trajo al mundo a los niños y escuchó con paciencia las penas de su gente. Esperanza, libre de su secreto, se convirtió en la asistente indispensable de su hijo, recibiendo a los pacientes con su sonrisa cálida, su dignidad restaurada y admirada por todos. Una tarde, mientras Miguel terminaba de atender a un paciente, Esperanza entró sigilosamente y le dejó una taza de café caliente sobre el escritorio. Él levantó la vista y le sonrió. Sus manos, la mano suave del doctor y la mano ahora cuidada pero eternamente marcada por el trabajo de la madre, se tocaron por un instante sobre la mesa. Fue un gesto silencioso que lo contenía todo, el sacrificio, la verdad y un amor que había resultado ser la más poderosa de todas las medicinas. Y fue así como el pueblo entero aprendió que el verdadero honor no reside en la opinión de los demás, sino en la pureza de un sacrificio hecho en silencio. Y Miguel comprendió que su título más importante no era el de doctor, grabado en una placa de metal, sino el de hijo de Esperanza, un título grabado a fuego en su corazón, porque el amor de una madre es la única herencia que nunca se agota, la única fuerza en el universo capaz de sanar no solo las heridas del cuerpo, sino también las profundas cicatrices del alma. La historia de Esperanza y Miguel es, en el fondo, una historia sobre las manos. Hay manos que aplauden el éxito, manos que firman contratos, manos que señalan para juzgar. Y luego, están las manos como las de Esperanza, manos que trabajan en la oscuridad, que se callan el dolor, que se agrietan en silencio para que otras manos puedan ser suaves, puedan sanar, puedan construir un futuro brillante. Su sacrificio nos enseña que el verdadero honor no reside en la reputación que tenemos ante el mundo, sino en la pureza de la intención que guardamos en el corazón. Nos recuerda que detrás de cada persona que triunfa, a menudo hay un universo de sacrificios silenciosos, un amor invisible que es el verdadero cimiento de todos los logros. Es una invitación a mirar más allá de las apariencias y a preguntarnos, ¿cuántas veces damos por sentado el trabajo de las manos que nos han sostenido en nuestro propio camino? Si este relato ha tocado una fibra en tu alma, te pedimos que nos ayudes a que nuestra comunidad siga creciendo. Dale me gusta a este video. Es un pequeño gesto que nos indica que estas historias tienen un valor para ti. Comparte esta historia con alguien que necesite recordar el poder del amor y del sacrificio incondicional. Y si aún no eres parte de nuestra familia, suscríbete a Herencia de Pueblo y activa la campanita. Cada nuevo suscriptor es un guardián más para estas herencias que no deben ser olvidadas. Gracias por acompañarnos.